bueno, seguimos con este gran megacurso de matemática preuniversitaria y en esta clase de aritmética fundamental seguimos con la historia de los números y vamos con los números arábigos. Este es un sistema que consta de una base de 10, es decir, que hay 10 símbolos para poder describir todo el sistema numérico. Un sistema muy y extremadamente muy práctico. Estos 10 símbolos, pues bueno, lo iremos viendo como la unidad. Lo vamos a ver en una parte demostrativa. Puede ser con este sistema cualquier representación de un número. Si cualquier número que se necesite representar, se puede representar a través de estos números arábicos. Es bastante versátil y bastante moderno. Se cree que este sistema de números arábicos, que inclusive lleva el nombre de índigo arábigo, porque fueron los hindúes los que se encargaron de desarrollar este sistema. Y se cree que también China participó en la creación de este sistema porque China visitó la India entre los siglos 5 y 8 y también poseían un sistema de numeración de 10 números. Por lo tanto, finalmente, este sistema recibe el nombre de sistema arábigo porque fueron los árabes los que lo llevaron de la India a España y de España básicamente se extendió a todas las partes del mundo y se sigue utilizando en la actualidad. Este sistema arábigo fue una de las aportaciones de los árabes en la conquista de Europa. Además que sí incluía este sistema el número 0, que se representaba a través de un punto. Que luego pues estos números fueron heredados de generaciones en generaciones y de civilizaciones en civilizaciones. Pues fíjense lo interesante que a través de estos números arábigos uno puede representar cualquier cosa dentro de lo que es el plano de la matemática. Entonces bueno, la idea es explicar cómo se compone este sistema arábigo y para ello vamos a hacer una demostración numérica como nos gusta en este megacurso para dejar todo demostrado. Entonces, bueno, vamos a la siguiente demostración para ver el potencial que tienen este sistema de números arábigos. Y bueno, ahora seguimos en esta clase de aritmética fundamental y vamos con la demostración numérica sobre lo que son los números arábigos. Y bueno, ya ahí podemos desplegar lo que es el gran título que tenemos para describir, que son los números arábigos. Y bueno, vamos con el orden. El orden es desde la parte más básica hasta la parte más compleja de este sistema arábico. Y lo más básico es la unidad. La unidad pues se compone, como su nombre lo dice, de elementos que van de uno en uno. Y aquí en este sistema vamos desde el primer elemento que representa el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Una vez que yo llegue al último elemento que es 9, ya no puedo seguir utilizando la unidad. Tengo que utilizar otro orden superior, un orden 2. Pero entonces, bueno, subrayamos en colores este primer orden que se denomina el orden básico y es lo primero que aprendemos cuando vamos a la escuela, a contar de 1 hasta 9. Pero cuando ya llegamos a 9, tenemos que saltar al orden siguiente que es la decena. Estos elementos van de 10 en 10 y se combinan en conjunto con la unidad para describir todo el sistema decimal. Es decir, que no solamente la decena va de 10 en 10, sino que también se complementa con 10, 11, que sería 10 más 1, 10 más 2, que es 12, así sucesivamente hasta llegar a 19. Fíjense que es muy parecido al sistema de numeración romano, lo único que este tiene base de 10. Entonces fíjense que cuando yo llego a 19, básicamente tengo que saltar a 20, que es la próxima unidad de la decena. Fíjense que de 10 en 10, 2 por 10 serían 20. Entonces finalmente cuando uno llega a 20 y va a 29, ya termina básicamente este conjunto, vamos a 30 y así sucesivamente hasta llegar a 90. Así que volvemos a contar, pero vamos a contar de 10 en 10. Entonces vamos con 90, 91 y ya cuando llegamos a la parte final de lo que es la decena,
que es cuando llegamos al número 99. Ya a partir de allí termina este conjunto que denominamos la decena. Y tenemos que buscar otro elemento, otro orden que nos permita seguir adelante. Y fíjense que después del 99, ¿quién viene? Nosotros ya sabemos que después del 99 viene el 100. Y así se denomina el próximo orden. Lo que sería, o lo que uno denominaría la centena. Entonces, en la centena, los elementos van de 100 en 100. Acuérdense que a pesar de que estos elementos dan explicación a este conjunto y a este orden, van de 100 en 100, pero también tienen que pasar por la decena y después de agotar la decena van a la unidad y así sucesivamente. Es decir, que porque estemos hablando de 100 en 100, no quiere decir que van a saltar los otros órdenes. Primero vamos de un orden más completo a un orden fundamental. Entonces la centena es 100 o también se conoce como 10 centenas. ¿Qué sería 100? Porque 10 por 10 es 100. Entonces vamos con 100, 101, 102 y así sucesivamente hasta llegar a 109. Ya cuando nosotros agotamos el 109, vendría después el 110 y así sucesivamente hasta agotar la decena y finalmente iríamos al 199 para ir después al 200. Y de esta manera se hace. Una vez que uno agota, el orden superior va a los inferiores, pero estos inferiores les permite llegar directamente a los superiores, al orden superior. Y es lo que estamos viendo que está pasando. Entonces sería 200, 201, 209, 299, 300 y así sucesivamente hasta llegar al último elemento de este conjunto, que ya sería el último anillo, que sería los 900. Entonces ahí podemos escribir de uno en uno igualmente 901, 902, 903, etcétera, hasta llegar a 999. Y eso es lo que uno tiene que aprender. Básicamente que cuando uno llega ya a este nivel a 999, ya la centena se queda de esta manera. Es decir, ya no puede seguir en el orden de centena, tenemos que saltar a un orden superior. Y esta es la idea de este megacurso, ir poco a poco explicando este sistema de numeración para los estudiantes que de alguna forma tal vez sepan contar, pero les haga falta un repasito de lo que es este sistema decimal de números, que son los números arábicos. Entonces en este último cuarto, en este cuarto orden, tenemos el millar. Y fíjense que después de 999 viene 1000. Entonces aquí se conoce como 1000. Entonces van de 1000 en 1000, pero antes de saltar al otro orden, tenemos que pasar por la centena, después de agotar la centena vamos por la decena y así sucesivamente. Entonces fíjense que el millar va desde 1000, 1001, 1009, etcétera. Luego podemos saltar al 2000, que sería 2 veces 1000, y así sucesivamente. Porque esta es la idea de este megacurso. La idea es que una vez que agotemos ya el millar que llega hasta aproximadamente, y una vez de agotar este nivel que llega hasta 9999, viene el siguiente nivel. Y el siguiente nivel repite de alguna manera los otros niveles de la parte superior. Así que con estos 4 niveles, básicamente voy a ir describiendo los demás niveles o los demás órdenes de este sistema de números arábicos. Entonces ahora viene lo que sería después, claro, lo estoy colocando ahorita, después de 9999. Viene entonces 10.000 y entonces es 10 por 1000, lo que se denomina la decena del millar. Entonces fíjense que estoy repitiendo lo que sería la palabra decena para incluírsela a millar. Entonces claro, ahorita voy a terminar de copiar el último conjunto, no lo coloqué, lo he ido narrando, pero para que sepa que ya el último nivel sería 9000 y colocar los puntos sucesivos hasta llegar a 9999. Claro que uno con la emoción de narrar la cantidad de números que puedes tener, pues básicamente uno pues también tiene que dejar nota escrita en este megacurso de que después de pasar, después de 9999, ya el millar queda sin efecto y tenemos que saltar al orden superior. ¿Qué sería la decena de millar? Fíjense que repito la palabra decena de millar.
básicamente con estos 4 niveles puedo escribir los demás niveles. Entonces la decena de millar, como le estaba diciendo, 9.999 más 1 es 10.000, es 10 veces 1000, es la decena de 1000, por eso se denomina decena de millar. Entonces voy a ir escribiendo los conjuntos de valores que pueden estar contenidos acá, pero ya ustedes se pueden ir haciendo una idea de que si quiero describir los conjuntos que están más adelante, pudiera yo escribir tranquilamente una centena de millar o un millar de millares. Si se me entiende, la idea de este sistema de numeración es hacerlo lo más versátil posible para describir números muy altos o números muy bajos en cuanto a valor se refiere. Entonces, en esta parte 5, la decena de millar va de 10.000, 10.009, hasta básicamente hasta llegar hasta 99.999. Básicamente, de ahí es que uno salta al inmediato superior, que sería ya la centena de millar. Entonces, de esa manera, el mega estudiante ya puede tener una idea de cómo se compone este número de este sistema de números decimales, donde vamos contando de 10 en 10. Y claro, no son el único sistema que existe. Hay sistemas que utilizan de repente salto de 60 en 60, pero eso lo vamos a dejar en la nota al final. Entonces fíjense que ahora voy a escribir la parte 6, la centena de millar, y desde luego ustedes saben que después de millar ustedes pueden combinar los otros dos conjuntos, y la que vendría después de la decena es la centena de millar. Y eso sería 100 por 1000, que sería 100.000, y así sucesivamente. Básicamente la centena de millar llegaría a algo como 999.999, y finalmente saltaría al millar de millares. Entonces ya ustedes saben, con todo este ejercicio práctico que hemos hecho, cómo van saltando estos órdenes y cómo ustedes pueden describir de manera muy fácil cualquier número que ustedes planteen. Entonces, esta es la idea de este megacurso, ir desde 0 hasta 100. Ahí estoy colocando la nota de lo que serían los 999.099, para que sepan que allí llega la centena de millar. Y bueno, vamos a seguir más adelante colocando algunas notas súper interesantes sobre este gran megacurso. Y fíjense que ya lo coloco. Fíjense que ya este último nivel, y este conjunto iría desde 999.990, 999.901, hasta finalmente el 999.999. Y ya más adelante sería combinar el millar de millar. Pero sigue la numeración. Claro, la idea de este megacurso no es agobiarlo con tanto ejercicio, sino simplemente hacer una ejemplificación numérica de todo este sistema. Y esto, bueno, lo conocemos nosotros como que son números que van de una base de 10 en 10 o una base decimal. Y de hecho el sistema de medida internacional basa su sistema de calidad y su sistema de normas en una base decimal. Así que es muy importante que te la aprendas. Desde luego yo creo que ya la debes saber. Sin embargo, es bueno establecer un orden, un pequeño repaso sobre lo que es esta base decimal que va de 10 en 10. También hay otras bases. Hemos visto la numeración romana, hemos visto el sistema arábico, hemos visto la numeración romana, hemos visto lo que son la base de 10 en 10, pero también existe una base sexagesimal que va de 60 en 60. Y eso lo podemos ver nosotros cuando medimos tiempo. Cuando vemos una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos, por lo tanto va de 60 en 60. Entonces, básicamente también cuando uno mide un año, va de 365 en 365 días, y así sucesivamente. Entonces hay bases numéricas que se tienen que respetar, y una vez que uno llega al máximo, al tope, uno tiene que volver a contar o a iniciar nuevamente el conteo en las bases correspondientes. Entonces, bueno, aquí les dejo la notica sobre lo que es el sistema de numeración decimal, que va de 10 en 10, y el sistema sexagesimal, que va de 60 en 60. Y esto lo desarrollaron los babilonios
en su época y ellos contaban solamente hasta 60. ¿Qué te parece? Es muy maravilloso. Entonces en la matemática existen muchísimas bases, muchísimos sistemas que utilizan varios órdenes y de luego varios sistemas de referencia según religiones y creencias. La idea de este megacurso, bueno, es hacer lo más entretenido posible los sistemas de numeración y las clases que estamos viendo sobre los números. Entonces sigamos adelante. Y bueno, seguimos en este gran megacurso de matemática preuniversitaria. En esta clase vamos a aprender lo que es la aritmética. Y bueno, la aritmética, ¿qué te imaginas? ¿A qué se refiere la parte aritmética? Pues la parte aritmética pues viene de la palabra griega que vas a ver ahí, que tenemos nosotros en pantalla, que significa aritmética, y lo cual significa número. Su definición más clara es la rama de la matemática cuyo objeto es el estudio de los números. Sus operaciones elementales hechas como adición, sustracción, multiplicación y división y todas sus interrelaciones. Todo lo que tiene que ver con números es lo que nosotros conocemos como la aritmética. Todas sus reglas fundamentales, tanto en signos como en operaciones. Entonces, basado en esto, vamos a definir cuáles son los signos de operaciones de la aritmética. Lo vamos a ver ahorita en pantalla. Y estos signos de operación de la aritmética se emplean para definir operaciones aritméticas entre números. ¿Y cuáles son las 4 operaciones básicas? Lo que es la suma, que lo vas a ver ahorita en una cruz, que significa suma, está en anaranjado. Lo que sería la sustracción, que sería la resta, que sería un signo, una raya horizontal, y una X, que es la X de San Andrés, con el cual pues le crucificaron a este santo, y en nombre a este santo pues se le colocó esta X, que es lo que lleva el signo de multiplicación. En este megacurso, cuando veamos operaciones, sobre todo lo que son operaciones de cálculo, vamos a tener que cambiar esta X por un asterisco, porque hay variables que llevan este mismo nombre con la X. Y para no confundir la X de multiplicación con la X de variable, se va a utilizar un asterisco, que es para que lo tengas en cuenta. Y la división, pues, es esta que viene, que es una raya en diagonal y que representa lo que es la división. También se representa con una línea horizontal y 2 puntos. Entonces eso quiere decir división. Pero cada una de estas operaciones las vamos a ver por separado y con ejemplos numéricos. Pero es para que lo tengan en cuenta. Entonces hay suma, resta, multiplicación y división. Entonces fíjense que también en las operaciones aritméticas tenemos lo que son las relaciones aritméticas. Y una relación es comparar dos cantidades, un número con otro. Entonces si yo comparo con un número con otro, entonces existen los siguientes símbolos. Estas cantidades pueden ser igual que se identifica con lo que tú ves en pantalla, que son dos líneas horizontales, que significa igual. ¿Igual a qué? Por lo menos un ejemplo, 1 es igual a 1, 2 es igual a 2, pero 3 no es igual a 4. Por lo tanto, tenemos que tener un signo para ver cuando un elemento es igual a otro y cuando un elemento no es igual. Por lo tanto, diferente de se identifica como el igual, pero tiene una raya en diagonal. ¿Qué significa diferente de? Entonces, cada simbología representa una relación entre dos números. La siguiente relación es mayor que, es decir, que la parte más abierta de esta especie de triángulo en horizontal corresponde al número mayor y la punta significa menor. Es decir, que un número se coloca en la punta, es menor, y el que es mayor está del lado más abierto de la representación gráfica. Por lo tanto, 3 y 2, sabemos que 3 es mayor que 2 y 1 es menor que 2. Es un ejemplo de relaciones. Entonces, para identificar menor que, utilizamos este mismo símbolo, pero lo que hacemos es invertirlo, de tal manera que lo que sea menor vaya del otro lado, del lado izquierdo, y lo mayor vaya del lado derecho. Entonces, por lo menos tenemos que 1 es menor que 2. Y finalmente, pudiéramos tener un conjunto de números que pudieran estar en un rango de valores. Entonces, para eso definimos mayor o igual que significa que vamos a tener la combinación del igual y del mayor.
Entonces un número que sea mayor o igual que, por lo menos ejemplo, 6 puede ser mayor o igual a 4. Pero si dentro de todos estos conjuntos existe 6, 4 y hay un conjunto de números, los puedo catalogar de tal manera que los que estén del lado del extremo mayor sean mayores o iguales a un número que esté comparando en el lado derecho. Y finalmente la última relación sería la de menor que. Entonces yo puedo colocar un número en el lado más pequeño y entonces colocar un conjunto de números que estén en un rango. Puedo tener 1000 números y los puedo agrupar de tal manera que cumplan la condición. Esta es una condición en lo que yo puedo tener valores que sean iguales o menores que un conjunto que yo esté buscando. Y fíjense, estas son todas las relaciones aritméticas que yo puedo establecer aquí en esta parte. Y qué interesante este curso, hoy este gran mega curso de matemáticas. Trata de aprenderte estas relaciones porque más adelante vamos a ver inecuaciones y un montón de operaciones que son algebraicas que también cumplen las operaciones aritméticas. Entonces es muy importante que las mantengas anotadas y bien presentes porque las vamos a utilizar y se dan aquí porque son parte de la aritmética. Entonces sigamos adelante con otra interesante clase de este gran mega curso. Y ahora en esta clase de aritmética finalmente tenemos los signos de agrupación aritmética. Entonces en estos signos de agrupación habla de agrupar. ¿Y qué es para nosotros agrupar? Es simplemente clasificar, colocar en un conjunto una cantidad de números, pero a través de unos signos que simbolizan, valga la redundancia, lo que sería la jerarquía. Es decir, la jerarquía, acuérdense que una persona que tiene mayor jerarquía que otra, pues simplemente tiene otro conjunto de elementos que son superiormente, mucho más poderosos que el nivel inferior. Entonces la agrupación indican operaciones que colocan entre cualquiera de estas operaciones quién debe efectuarse primero y quién debe efectuarse después. Entonces esto es la agrupación aritmética, que básicamente tenemos operaciones que tenemos que hacer primero y otras operaciones que tenemos que hacer después. Entonces dentro de esta jerarquía de agrupación tenemos el primer nivel, que es el paréntesis. El paréntesis es el que ustedes ven acá, una semicircunferencia simétrica de ambos lados, y es el primer nivel operativo que tenemos que hacer. Es decir, que los paréntesis es lo primero que tenemos que resolver. Posteriormente viene el corchete. El corchete pues es el símbolo en verde que ustedes tienen, y el corchete o paréntesis angular también se le dice, es el segundo elemento que se tiene que resolver dentro de las operaciones matemáticas. Entonces, claro que estas operaciones tienen que ser hechas de tal manera de que el estudiante no confunda dentro de muchísimas operaciones qué operación tiene que ser primero y qué operación tiene que ser después. Básicamente indicaría que cuando tú te estás vistiendo, ejemplo, tú te tienes que primero vestir la ropa interior y posteriormente los pantalones, la camisa, etc. Va en un orden específico. Igualmente son las operaciones de los números. Entonces finalmente tenemos la última, que son las llaves, las que tienen la mayor jerarquía. Y es el último nivel de las operaciones matemáticas. Es decir, que yo primero voy a resolver el paréntesis, que tiene menor jerarquía, pero tiene mayor prioridad. Después tenemos el corchete y finalmente tenemos las llaves. Entonces en este orden nosotros actuamos haciendo las operaciones, de tal manera que sean claras y que den el número correcto. Si uno no ejecuta las operaciones en orden, hay gran probabilidad que si estamos haciendo esto en una computadora o una calculadora, tengamos un resultado que no es el apropiado. Es decir, que esté malo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque cada uno de estos símbolos que son signos de agrupación tienen esa prioridad. Entonces debemos respetarla para que todo esté bien y nuestro resultado esté excelentemente bien. Bueno, sigamos entonces en este gran mega curso. Ahorita vamos a la parte práctica teórica sobre estos fundamentos en la próxima clase. Entonces sigamos adelante. Y bueno, ahora seguimos con esta clase de aritmética fundamental y vamos a ver los signos de agrupación y operaciones aritméticas, pero directamente de un modo gráfico para que se entienda cuáles son las jerarquías y cómo deben ser utilizadas. Entonces, bueno, vamos entonces con esta demostración. Vamos a colocar unos peldaños
sobre lo que sería la jerarquía de las operaciones matemáticas, que ya nosotros vimos cuáles son, que son 4. Es la suma, la sustracción, la división y la multiplicación. Y en orden sería suma, sustracción, multiplicación y división. Entonces, bueno, estas 4 operaciones básicas aritméticas tienen un orden, no se pueden ejecutar de manera aleatoria. Una se ejecuta en prelación de la otra. Entonces tenemos la de menor escala, que es la suma. Entonces la suma es la que ocupa la menor escala de todo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser la última operación que vamos a hacer. Va a ser la suma. Entonces fíjense que bueno, voy a colocar simplemente su símbolo. Tiene un símbolo de más. Y voy a ir construyendo cada uno de los peldaños que corresponden a la jerarquía. Posteriormente a la suma viene la sustracción o resta, también conocida como resta. Y esta tiene un segundo nivel un poquito mayor que la suma, pero inferior a la próxima. Entonces la idea de los peldaños es que a medida que yo vaya aumentando los peldaños de esta escalera, pues simplemente va a simbolizar que son jerarquías. Entonces la resta tiene mayor jerarquía que la suma. Y lo estoy colocando con un conjunto de números A y B genéricos de operaciones aritméticas, que es la que es correspondientemente a la que les toca. Entonces fíjense que la suma es A más B, tranquilamente, y la resta es A menos B. Entonces fíjense que hay un peldaño superior a la resta, que sería la multiplicación, en la cual nosotros lo podemos simbolizar como A asterisco por B, que simboliza la multiplicación, porque fíjense que el X de la multiplicación se puede confundir con una variable. Por lo tanto, nosotros colocamos los dos símbolos. De tal manera que el mega estudiante, cuando sea propicio, no vaya a confundir que la X se trata de simplemente una incógnita. Entonces, A por B o A asterisco por B significa lo mismo, es una multiplicación. Y tiene una mayor jerarquía que la resta y desde luego que la suma. Es decir, que la multiplicación es uno de los elementos que voy a hacer primero que la resta, y desde luego mucho primero, y desde luego muy con mayor jerarquía va a ser con la suma. Por lo tanto, la multiplicación va a ser la que va a tener mayor jerarquía que la resta y que la suma. Y finalmente la mayor de todas es la división. Entonces esa es la que tiene la primera jerarquía. Entonces voy a hacer la primera operación que voy a hacer es la división. Si existe una operación de división, es la primera que yo voy a hacer. Posteriormente, si existe una multiplicación, es lo segundo que voy a hacer. Si no existe, salto a la escala al peldaño inferior, que sería una resta, si es que existe la operación de resta, o finalmente a una de suma. Pero esos son los órdenes. Y bueno, de esa manera está denotado. Voy a colocar entonces una flecha indicando que vamos de mayor a menor. Entonces vamos de una jerarquía mayor a una de menor jerarquía para hacer cualquier operación matemática. Entonces tenemos eso. Y luego, claro que vamos a hacer algunos ejemplos numéricos en esta clase, pero vamos a ver de luego otra jerarquía, que es la jerarquía de agrupación. Pero ahí te dejo entonces la nota, y es importante que tengas en cuenta estos peldaños, porque de esta manera es que tú ejecutas las operaciones matemáticas. Y también lo hace una calculadora. La calculadora, si te has dado cuenta, cuando la utilizas y no colocas los signos de agrupación, que es lo que vamos a ver ahorita, la calculadora te da unos resultados que no son los correctos. ¿Por qué? Porque ya la calculadora viene programada para ejecutar primero la división, segundo la multiplicación, tercero la resta y de último la suma. Por lo tanto, tienes que estar pendiente de esta jerarquía que se respeta, no solamente dentro de la parte matemática, sino también dentro de la parte de lo que sería la computación. Entonces tengan muy en cuenta esto, porque las máquinas también trabajan de esta manera. Y finalmente ahorita vamos a ver lo que son los signos de agrupación. Básicamente los signos de agrupación son el paréntesis, lo segundo sería el corchete y de último serían las llaves. Entonces cada uno de estos símbolos lo vamos a ver en un peldaño y lo vamos a ir explicando desde luego con una operación completa matemática, donde tengamos que hacer las operaciones antes vistas, una suma, una resta, una multiplicación,
o una división con el conjunto de agrupación correspondiente. Y bueno, ¿cuántos signos de agrupación puedo colocar? Infinitos. Los signos de agrupación se utilizan para aclarar operaciones. No es lo mismo 2 más 3 menos 4 que hacer una operación totalmente inversa, porque hay operaciones que son muy ambiguas y que se denotan de una manera que el estudiante no entiende con cuál operación voy a iniciar primero. Entonces los paréntesis, los corchetes y las llaves son para aclarar operaciones. Y puedo colocar tantos como sean necesarios. Son gratis, como le digo a algunos estudiantes, son gratuitos y se pueden colocar de tal manera que aclare siempre la operación. Porque según la operación que estemos haciendo, va a afectar directamente el resultado. Entonces la menor jerarquía la tiene el paréntesis. Como lo acaban de ver, estos dos elementos semicurvos de un lado y de otro se denominan paréntesis. Y bueno, es la que tiene menor jerarquía, es decir, que es lo primero que yo voy a hacer. Lo primero que yo voy a buscar son estos paréntesis. Fíjense que es totalmente inverso a lo que nosotros vimos como las relaciones de operaciones aritméticas. Después viene el corchete, que son dos elementos semicuadrados. Es como si hubieran cortado un cuadrado a la mitad y tuvieran cada una de sus dos partes y lo separan. Pues este mismo signo y tiene una segunda jerarquía. Es decir, que primero se hace el paréntesis y después se hace lo que sería el corchete. Y finalmente tenemos las llaves, que básicamente es la forma que ustedes tienen, que es el último peldaño y tiene la mayor jerarquía. Es decir, es lo último que yo hago dentro de lo que serían las operaciones. Acuérdense que en las operaciones de signo de agrupación vamos de menor a mayor. En las operaciones aritméticas vamos de mayor a menor. Como se lo estoy indicando aquí en la flecha, vamos de menor a mayor. Pero claro, esto es mucha teoría. Vamos a tratar de hacer un ejemplo ahorita en esta misma clase, donde podamos aclarar todo lo que sería las operaciones necesarias y suficientes sobre estos signos de agrupación, para que se entienda mucho mejor a través de operaciones matemáticas. Entonces, bueno, vamos ahorita a desplegar un rato lo que sería el ejemplo, pero hay que estar claro que de menor a mayor vendría paréntesis, corchete y llave. Y de esa misma manera tenemos que ir resolviendo de menor a mayor. Y bueno, ahorita esperando entonces que vamos a desplegar de luego un recuadro recordando nuevamente que la nota importante, que la relación de agrupación va de menor a mayor. Y es importante que el estudiante defina esto como importante, porque muchas operaciones se dan en cualquier prueba y ya el profesor está colocando todos estos signos de agrupación para que el estudiante sepa cuál operación va a ser primero y cuál va a ser después. Si el estudiante de este megacurso se equivoca, el resultado va a ser diferente al que espera el profesor. Entonces es importante que te aprendas estos signos de agrupación. Y bueno, tenemos el siguiente ejemplo numérico, donde hablamos que entre paréntesis tenemos 3 menos 4 más, vamos a ir colocando el ejemplo y esperando que yo despliegue cada uno de los símbolos que voy a utilizar para poder ejecutar esta operación. Ya que los editores de matemáticas pues se toman su tiempo literalmente para poder nosotros generar los caracteres necesarios, suficientemente correctos para que el ejercicio se despliegue de manera correcta. Entonces ahorita ya vamos a tener un ejercicio con paréntesis, con corchetes y con llave, para que entonces vayamos definiendo qué operación vamos a hacer primero y cuál vamos a hacer después. Y tenemos entonces este ejemplo. Tenemos entre llaves, tenemos entre corchetes y ahora entre paréntesis 3 menos 4 más 4 y allí cuando llega al 4 simplemente tenemos los entre corchetes más 5 entre las llaves, que sería el ejemplo que tenemos que resolver. Entonces lo primero que tenemos que resolver según este cuadro es los paréntesis 3 menos 4. Entonces 3 menos 4 es la primera operación que vamos a tener que hacer. Entonces hay que estar claro con esto para que básicamente ustedes sepan lo que tienen que resolver. Entonces 3 menos 4 es menos 1 más 4 que queda entre corchetes más 5 que queda entre llaves. Entonces después de resolver el paréntesis ahora viene el corchete
Y en el corchete está menos 1 más 4. Entonces menos 1 más 4 sería 3. Y finalmente cuando yo ejecuto la operación desaparece el signo de relación. Entonces quedaría menos 1 más 4 sería 3. Y entonces queda 3 más 5 entre llaves. Por lo tanto 3 más 5 es 8. Entonces básicamente todo el conjunto de entre llave y entre corchete quedaría 3 menos 4, paréntesis, más 4 entre corchete, más 5 entre llave. Eso va a ser igual a 8. Si no lo hacemos de esta manera, el estudiante en cualquier curso no va a saber si va a sumar primero el 4 con el más 5 o viceversa. Entonces, fíjense que estas operaciones es importante que se tengan en cuenta porque aclaran operaciones matemáticas. Entonces, bueno, sigamos adelante con este gran megacurso. Y entonces ahora seguimos con esta gran clase de matemática preuniversitaria y vamos a definir lo que es la suma de los números naturales y enteros. Yo voy haciendo las operaciones aritméticas correspondientes poco a poco y con ejemplos. Entonces fíjense que la suma de números naturales y enteros lo vamos a ver directamente con un problema. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que el dueño de una zapatería tiene que calcular la cantidad de zapatos que tiene en sus 3 almacenes, ya que necesita saber si tiene el suficiente inventario para cubrir los pedidos de sus clientes. Entonces solicita que se realice el inventario en cada almacén. Entonces en el primer almacén el analista pues indica que hay 3.500 zapatos y en el segundo almacén tenemos 4.560 zapatos y en el último almacén tenemos 5.789 zapatos. Entonces, ¿cuál será la cantidad de zapatos que tiene el dueño de la zapatería? Y entonces fíjense en lo siguiente. Entonces voy a traer de colación una imagen de un ábaco vertical utilizado como una especie de calculadora. Entonces cada cuenta que ustedes ven aquí representa a la unidad, a las decenas, a la centena, al millar y a los 10 de millar o a la decena de millar correspondiente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo simplemente atribuyo a cada una de las posiciones, a las unidades, a la decena, a la centena y a la unidad de millar, sus correspondientes sumas para poder realizar directamente la suma total. Entonces, esto se conoció como una calculadora antigua. ¿Para qué lo traigo a colación? Para poder hacer la suma de lo que me están pidiendo. Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces, tenemos que colocar las 3 cantidades primero para poder ejecutar esta suma. Entonces, colocamos 3.500, después 4.560 y después 5.789. Y finalmente colocamos una recta horizontal de tal manera de indicar que vamos a hacer la suma de estos 3 números. Entonces, ¿cómo ejecuto la suma? Esto es muy importante, parece muy sencillo. Esto es algo básicamente para niños, pero muchas veces los estudiantes a nivel universitario y preuniversitario no saben ejecutar una simple suma. Entonces, fíjense que para esto es este megacurso, para que vayamos de 0 a 100. Entonces, ¿cómo ejecutamos la operación? Vamos a ejecutarla de derecha a izquierda. Entonces, el extremo más derecho de estos 4 columnas de números es la unidad. La unidad está correspondiente. La unidad la vamos a señalizar con un recuadro azul. Y fíjense, está compuesta por 0, 0 y 9. ¿Se fijan? Entonces, con esos 3 elementos, nosotros vamos a sumar cada uno de estos elementos, pero vamos a comenzar por la unidad. Entonces, comenzamos con 0 más 9. Y esto es igual a 9 unidades. Por lo tanto, eso es lo que vamos a colocar. Fíjense que le voy a colocar un recuadro de colores con la operación correspondiente de lo que estamos haciendo directamente a lo que corresponde a la capacidad de las unidades, las decenas y las centenas. Igual como si estuviéramos en el ábaco, pero lo estamos haciendo de manera digital. Entonces fíjense que yo sumo 0 más 9 y esto es igual a 9 unidades. Y lo coloco en la parte inferior. Después de la recta horizontal que yo coloqué, coloco un 9 y un recuadro azul que indica que son las unidades. Fíjense que ahora yo no conllevo una unidad porque la suma no pasó de 9. Fíjense que las unidades van desde 1 hasta 9. Inclusive el 0 también lo contempla. Pero si yo logro pasarme de 9
Es decir, 10 tengo que cargar una unidad superior, que es la decena. Entonces ya terminamos con las unidades. Fíjense que nos dio 9. Ahora vamos con las decenas, que es de derecha a izquierda la segunda columna. Entonces las decenas están compuestas por los siguientes números: por 0, por 6 y por 8. Entonces tenemos que hacer la suma. Directamente sería 0 más 6 más 8. Entonces 6 más 8 es 14. 14 más 0 es 14. Todo número que yo le sume 0 va a dar el mismo número. Entonces 6 más 8 es 14 y 14 más 0 es 14. Por lo tanto son 14 en la decena. Acuérdense que en las decenas, entonces tengo que colocar en la parte de la suma, no voy a colocar el 14. Simplemente voy a colocar el extremo más derecho, que es 4. Y voy a cargar un espacio decimal. En este caso voy a cargar un 1 para poder solo sumar a la siguiente columna. Por lo tanto, en un recuadro naranja te voy a colocar que es 14, que voy a colocar el 4 y que llevo una para a lo que sería la siguiente fila, que sería la centena. Y llevo una para la centena. Entonces fíjense que la tercera columna es lo que sería la centena. Entonces vamos a hacer la suma correspondiente. ¿Y quiénes son estas centenas? ¿O qué números corresponden a estas centenas? El 5, el 5 y el 7. Entonces tenemos lo siguiente: 5 más 5 más 7. Luego fíjense que estoy colocando 5 más 5 más 7. Pero llevamos una de dónde, de las decenas. Por lo tanto lo colocamos y te lo coloco en un recuadro naranja para que sepas que proviene de la decena. Entonces tenemos finalmente en la suma 5 más 5 más 7 más 1. Y esto es igual a 5 más 5 es 10. 10 más 7 es 17. Más 1, 18. Entonces en las centenas tenemos 18. ¿Y qué hacemos? Igualmente como lo hicimos para la decena. Tomamos el 8 y lo colocamos en un recuadro verde indicando que viene de las operaciones de la centena. Y llevo una. Y la llevo una para la unidad de millar. Sí, estoy acarreando una unidad, pero para la próxima columna, que es la última, que es la que corresponde a los millares. Entonces fíjense que si llevo una, entonces vamos a ver quiénes están en esa columna de millar. Está el 3, el 4 y el 5. Por lo tanto, hacemos la suma: 3 más 4 más 5 y de luego más 1, porque este 1 proviene de la centena. Entonces quedaría 3 más 4 más 5 más 1. Y entonces esto es igual a 3 más 4 es 7, 7 más 5 12 y 12 más 1 13. Entonces quedaría para esta última 13. Entonces la suma total, fíjense que esta última suma te lo voy a colocar en un recuadro lila y te lo dejo como 13. Pero tenemos que leer la total, la cifra total, que sería 13.000, porque estamos en la columna de millares, 13.849. Fíjense que de esa manera es mucho más fácil de entender la suma. Son 13.000 porque estoy en la columna de millardo, que equivaldría a utilizar el abaco vertical. Fíjense qué genialidad. Entonces estamos haciendo la parte analítica como si tuviéramos un abaco de colores. Entonces tenemos aquí 13.800 porque viene de la centena, 40 porque es de las decenas y 9 porque son de las unidades. Entonces la cifra total se lee 13.849, que nos estaba pidiendo la cantidad de zapatos. Y finalmente esta es la respuesta: hay 13.849 zapatos, que es lo que tienen los tres almacenes. Y fíjense, de esta manera es que se realiza la suma. Y en esta simple operación los estudiantes se equivocan. Es importante hacer esta suma, aunque sea muy sencilla, porque nos ayuda a entender cosas más complejas. Si la base de la matemática está mal, lo que viene más adelante también va a estar mal. Entonces la matemática va desde una forma muy básica, desde 0, y vamos a una forma más compleja, que es el 100%. Entonces es importante que sepas hacer esta suma, aunque sea como un recordatorio exploratorio de lo que serían esas habilidades que adquiriste en los niveles más básicos. Entonces, bueno, sigamos adelante con otra clase interesante, con otra operación interesante
de este gran megacurso. Sigamos adelante. Y bueno, seguimos entonces con esta clase de aritmética fundamental y vamos con las operaciones matemáticas de números reales, y de entre ellos tenemos la resta de números naturales y enteros. Entonces fíjense que cuando vamos con lo que sería la resta o la sustracción, es importante acotar de que estos vienen precedidos por un signo. Dependiendo del orden de cómo coloque yo los números o que reste con quién, va a haber un signo que va a ser o positivo o negativo. La magnitud no va a variar, pero va a cambiar el signo. Y es lo que te quiero dejar. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando se realiza lo que es la sustracción, porque cuando se realiza se tiene que tomar en cuenta quién es el signo mayor, es decir, qué número lleva el signo mayor, y mejor dicho, cuál es el número que en magnitud es mayor y qué signo lleva. Ejemplo, si yo llevo 2000 y ese es el mayor, pues el signo va a ser predominante, va a ser positivo. Y con el número con referencia es el segundo que yo le estoy haciendo la resta. Si ese número es mayor que el que le estoy haciendo la resta, esto debería dar positivo. Si es el inverso, daría la misma magnitud, pero con el signo negativo. Entonces es importante, lo acoto, porque es el punto más débil que tienen los estudiantes en los cursos de matemáticas. Ejecutan la resta bien, pero lamentándolo mucho, fallan en el signo. Y el signo no es algo tan fácil de ver, porque básicamente tenemos una intuición de lo que es el signo negativo, pero lógicamente cuando llevamos operaciones que son comerciales, si tenemos signo negativo es que nos están debitando, y si tenemos signos positivos es que nos están acreditando la cuenta. Entonces de esta manera debes pensar. Entonces vamos a tener la siguiente demostración que te va a dar un poquito más de claridad de lo que te estoy diciendo. Entonces vamos con la demostración. Entonces tenemos la siguiente operación: 1250 menos 1100. Entonces es una operación muy sencilla. La vamos a ejecutar tanto como un orden específico con unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Entonces la idea de este megacurso es que se vea que por lo menos el estudiante esté pensando cómo hacer esta operación y no equivocarse. Y la idea de este megacurso es ir de 0 a 100. Y fíjate que 1250 es mayor que 1100. Entonces ya por allí ya vamos pensando que si 1200 es mayor y lleva el signo positivo, por lo tanto cuando yo haga la resta, lo que me va a sobrar va a ser positivo. Es decir, va a estar a mi favor. Entonces vamos a hacer la resta como lo hemos hecho con la suma de la clase anterior y vemos lo siguiente. Vamos a empezar por las unidades. Y las unidades es el extremo más derecho que tienen todas las cifras acumuladas que están aquí, que se visualizan. Y fíjense que al final está compuesta por 0 y 0. Entonces 0 menos 0 es 0. Por lo tanto, esa parte donde estoy colocando el 0 es directamente la parte de las unidades. Entonces, una vez completadas las unidades, vamos por la decena, que sería la segunda columna. Entonces, ¿cuántos espacios faltaría desde 0 hasta 5? Entonces, contaríamos de 0 a 5, hay 5 espacios. Desde luego, entonces queda 5 y lo coloco en un recuadro indicando que son la decena. Y lo está viendo en un recuadro naranja. Entonces, cada operación tiene acompañada directamente con un recuadro de colores para que el mega estudiante se guíe y sepa cuándo es unidad, cuándo es decena y cuándo es centena. Y vamos con la siguiente columna, la tercera, que sería restar 1 menos 2. Entonces, 2 menos 1, desde luego visto de una manera, 2 menos 1, o cuántos espacios falta desde 1 para llegar a 2, pues falta un espacio. Entonces eso quedaría 1 en la centena. Y desde luego viene la unidad de millar, que ya tendríamos un 1 y un 1. Y 1, para llegar a 1, pues no falta nada porque simplemente estamos ubicados en el mismo punto. Eso es 0, que sería lo equivalente a decir 1 menos 1. Entonces esto es el ejemplo para el cual 1250 es mayor que 1100. Entonces, como da resultado positivo a tu favor. Es decir, que hiciste una compra de 1100, tenías 1250 y te queda en tu bolsillo 150 unidades de tu moneda local. Entonces ahora voy a invertir las cantidades, voy a colocar 1100, que es lo que tú tienes,
pero te están pidiendo 1250. Entonces, naturalmente, ya por intuición, por eso les dije que el signo negativo está por una intuición mental de nosotros, sabemos que nos están faltando dinero, porque si tengo 1100 y me están pidiendo 1250, me falta menos 150 para poder completar lo que yo quiero comprar. Y fíjense que 1100 menos 1250, lo que hice fue invertir las cantidades, es equivalente a decir menos 150. Fíjense que es exactamente el 150, pero cambió el signo. Es decir, que este signo va en contra tuya. Quiere decir que te falta menos 150. Es decir, que el menos significa que te falta 150 unidades de tu moneda local. ¿Qué te parece? Y de esta manera tienes que verlo, porque muchos mega estudiantes se equivocan, sobre todo lo que es en operaciones de sustracción, y sobre todo logran obviar el signo negativo y el resultado está malo. Por un signo que no se vea de manera apropiada, el resultado está comprometido y lo más seguro es que te coloquen el ejercicio malo. Entonces ten cuidado con el orden de cómo estés haciendo la sustracción. Entonces sigamos adelante con otra interesante clase de este megacurso.